Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en el Imperio Romano, inevitablemente queremos ver la mayor parte de su grandeza en los siglos I y II, con las dinastías Julio Claudia, Severa y sobre todo los Antoninos de Trajano, Marco Aurelio. Sin embargo, el Imperio Romano tuvo un revival, un momento exitoso, una segunda parte exitosa en el siglo IV, en el llamado Dominado, que arrancaría con Diocleciano y sobre todo con Constantino y llegaría hasta Teodosio. Bien es cierto que en la historiografía tradicional hay dos elementos que hacen de este siglo IV imperial una realidad menos atractiva para los apasionados de la historia romana. Por un lado, la paulatina cristianización del imperio, digamos el rechazo a los dioses paganos y en cierta medida la filosofía clásica. En cierta medida, hay mucho que matizar. Y en segundo lugar, se produjo un fenómeno de desurbanización. Si uno de los elementos característicos del Imperio Romano había sido la fundación de una gran cantidad de ciudades, el hecho de que a partir del siglo IV estas ciudades se vayan vaciando y surgen o crecen villas extraurbanas, pudiera parecer una clara muestra de crisis. Sin embargo, es necesario matizar estos dos elementos de cristianización y desurbanización. Sobre todo porque uno de los restos arqueológicos más habitual en todo el orbe del Imperio Romano son esas villas extraurbanas ricamente decoradas con mosaicos, que lejos de hablarnos de un mundo en crisis, nos habla de un imperio romano que en este siglo IV seguía siendo profundamente dinámico. Cuando en el año 235 fallece el emperador Alejandro Severo, el imperio romano entra en una profunda crisis que había de prolongarse durante casi 50 años hasta la llegada al poder de Diocleciano en el año 284. Durante esta crisis del siglo III fueron numerosos los candidatos que aspiraron a la corona imperial, en algunas ocasiones quedándose solo con una porción del territorio de Roma. Los pueblos germanos asentados más allá de las fronteras aprovecharon la oportunidad para asaltar el imperio. Una profunda crisis económica se extendió por doquier y buena prueba de ello fue un proceso de desurbanización. Ante la carestía de alimentos y la inseguridad, fueron muchos los habitantes de las ciudades que prefirieron trasladarse a villas rurales donde podían conseguir esa alimentación que faltaba en las urbes. Con la llegada al poder de Diocleciano, la situación se estabilizó. Se creó un nuevo modelo de gobierno, el Dominado, donde el emperador acumuló una cantidad de poder que hasta entonces ningún otro monarca había tenido. Hubo además un aumento de la imposición fiscal para garantizar la supervivencia de las legiones y con ello del imperio. Pero si hay un elemento característico en estos finales del siglo III y durante todo el siglo IV, fue la reconstrucción o la reocupación de una serie de villas rurales, que de partida pudiera entroncarse con esa huida que habíamos visto durante la crisis del siglo III, en el que los habitantes de las ciudades buscaban refugiarse en el campo ante la carestía y la inseguridad dominante. Sin embargo, más pareciera que lo que encontramos en estas villas del siglo IV es una sociedad que vuelve a vivir en la comodidad y en el éxito económico. La casa de Hippolytus es una de estas villas. Se encuentra a las afueras de la que fuera la ciudad de Complutum, hoy Alcalá de Henares. Recibe este nombre, curiosamente, por el artesano, el artista que elaboró el mosaico más destacado dentro de esta villa y que lo firmó. La casa de Hippolytus ni siquiera era un centro de producción agrícola. Todo apunta a que era la sede de un colegio de los jóvenes de Complutum, donde podían acudir al mismo tiempo a estudiar y a solazarse en sus momentos de ocio. Ya hemos indicado que este colegio se encontraba a las afueras de la ciudad. Estaba rodeado por numerosos jardines y entre sus instalaciones contaba con todo un sistema termal de piscinas de agua fría, templada y caliente. En cuanto al mosaico que da nombre a la casa, al mosaico donde aparece la firma de Hippolytus, es una escena de pesca, con 3 niños que desde una barca tratan de atrapar casi 2 docenas diferentes de animales marinos. Como en otros ejemplos que iremos viendo de estas iconografías de las villas rurales, probablemente la historia fue una elección particular del propietario de la casa que quería rememorar alguna anécdota, alguna historia que le era especialmente grata.
Esta casa de Hipólitus fue levantada sobre una construcción previa, quizás del siglo I o del siglo II, pero los restos que conservamos actualmente ya son de finales del siglo III, principios del IV, precisamente durante el gobierno de Diocleciano. La villa de Almenarapuras, situada entre estas dos pequeñas localidades vallisoletanas, puede ser algo posterior a la casa de Hipólitus. En este caso, si nos encontramos ante un centro de producción agrícola que no por ello deja de contar con estos elementos de confort que acabamos de ver en la casa de Hipólitus. En la villa de Almenara, que está construida sobre una edificación previa del siglo III más humilde, volvemos a tener un espacio termal, pero también unas salas para recibir visitantes ornamentadas con todo el lujo posible y por supuesto con suelos de mosaicos. Aunque la mayor parte de estos mosaicos muestran representaciones geométricas, tenemos uno donde aparece una escena del caballo mitológico Pegaso en las cercanías de la fuente de Hipocrene, una de esas fuentes donde bebían las musas. Pudiera ser que el caballo Pegaso en realidad no es más que el retrato del caballo favorito del propietario de la villa que ha decidido vestirle con las galas del animal mitológico. Hemos de ser conscientes que conservamos los mosaicos en esencia porque era la decoración de los suelos. No podemos estar seguros que de haber contado con la totalidad de la construcción, quizás las paredes podían estar cubiertas con otros modelos iconográficos, en este caso pintados. Pero aún aunque solo conservamos este nivel prácticamente de cimentación y suelos de las habitaciones, el lujo que nos muestran es notable. Y es muy interesante pensar que son espacios lujosos que no se encontraban amurallados, defendidos frente a una posible inestabilidad política que pudiera estar viviendo este imperio romano en el siglo IV. Al contrario, si observamos la distribución de las diferentes estancias, salas, el área de las termas alrededor de la villa, lo que nos damos cuenta es que estamos ante una construcción donde la última preocupación es algún tipo de sistema poliorcético defensivo. Todo indica que el dueño de la casa ha aprovechado esa villa previa del siglo III, la ha mejorado de forma notable, la ha dotado de estancias mucho más confortables y sobre todo muy ricamente decoradas. Una situación similar, pero incluso en dimensiones más grandiosas, es la que podemos observar en la villa de la Olmeda. Situada en el municipio palentino de Pedrosa de la Vega, volvemos a encontrarnos con una construcción en origen dedicada al control de la actividad agraria del entorno, siempre en las décadas centrales del siglo IV después de Cristo, pero que muy rápidamente fue convertida por sus dueños en un espacio de lujo y confort. Como ocurriera en la casa de Hipólitus o en la villa de Almenarapuras, nos vamos a encontrar con unas estancias termales y unas habitaciones para recibir y organizar eventos ricamente decoradas, siempre destacando los mosaicos. Algunos, la mayoría, con motivos geométricos y, en especial en la sala principal, el Oecus, un mosaico inmenso con una serie de historias, una serie de representaciones iconográficas muy atractivas. La escena principal nos narra la historia en la que Ulises descubre a Aquiles escondido en el palacio del rey Licomedes. Recordemos que en esta historia lo que Ulises pretende es que Aquiles le acompañe a la guerra de Troya y las hijas de Licomedes, enamoradas de un Aquiles que, para pasar desapercibido, se había disfrazado también él de mujer, tratan de retenerle porque temen por su vida. Junto a esta escena de la literatura clásica y por debajo hay otra en la que se narra una caza, donde los cazadores tratan de abatir a una serie de animales, la mayor parte de ellos no habituales en este espacio castellano donde se construyó la villa de la Olmeda, algo que viene a demostrar que el musivario, el artista que había construido el mosaico, estaba siguiendo motivos iconográficos que podía traer de otro lugar, motivos iconográficos que fueran comunes a otras villas ricas como esta de la Olmeda y que en definitiva lo que hacían era compartir estas representaciones iconográficas entre estos señores agrícolas que gustaban de ofrecer a sus visitantes este tipo de historias que eran ampliamente conocidas y disfrutadas por todos. En el caso de la villa de Noeda, en la localidad del mismo nombre, en el término municipal conquense de Villar de Domingo García,
Ya estamos ante una construcción quizás más tardía, de finales del siglo IV, pero que de nuevo nos muestra una edificación de partida vinculada a la actividad agrícola de la zona, pero que rápidamente se convirtió en un espacio de confort y lujo para su dueño. Lo más destacado de la villa de Noeda, al igual que había ocurrido en las que hemos visto previamente, son sus mosaicos, pero que en este caso son de unas dimensiones y una cantidad especialmente notable. Los relatos que podemos encontrar en el gran mosaico del triclinio de esta villa de Noeda son todos provenientes de la mitología clásica. Está la historia de Pélope e Hipodamia, está el juicio de París y el rapto de Helena, hay un cortejo dionisíaco. De nuevo, estamos ante una selección en la que el dueño mostró su gusto por una serie de historias que en muchos casos podían ser comunes a todo el Imperio Romano, es decir, fácilmente identificables por los visitantes, pero en las que sin duda hay una selección consciente por parte de los propietarios de la villa, que después de todo han decidido que van a compartir con esas historias sucesivas generaciones que podían estar utilizando estos espacios. En la villa de Noeda, una vez más, junto al triclinio de los grandes mosaicos, nos vamos a encontrar con un área termal más los jardines que terminaban por adornar esta villa. Y de nuevo nos vamos a encontrar ante un espacio que en cualquier caso carece de una auténtica muralla que le pueda proteger de las agresiones externas a las que pudiera haberse sometido el imperio. Unas agresiones externas que no tardarían en llegar. A partir de la segunda década del siglo V, los germanos invaden el Imperio Romano y llegan hasta la península ibérica. La historia de todas estas villas se ven sometidas a esta acción de invasión de los bárbaros y posiblemente al pillaje de los locales que aprovecharon la inestabilidad militar provocada por los germanos. Todas estas villas son saqueadas, pilladas, destruidas, abandonadas, pero ya en el siglo V o en el siglo VI, porque en el momento de su construcción en el siglo IV lo que muestran es una sociedad acomodada, una sociedad exitosa, una sociedad que está disfrutando de estos espacios de recreo que se han concebido fuera de las ciudades. No estamos, por tanto, ante ese modelo de villa rural del siglo III donde la gente huía ante la carestía de las ciudades. Esa situación ha sido superada y el Imperio Romano ha recuperado buena parte de su esplendor. Por tanto, estamos ante un modelo en el que es posible que los propietarios de estas villas tuvieran también casa en las ciudades donde podían pasar unas temporadas, mientras que en otros momentos del año se desplazaban hasta el campo, aprovechaban para supervisar sus fincas, pero además disfrutaban del confort y el ocio que estas villas les proporcionaban. Aquí deberíamos incorporar otro elemento en la comprensión de estas villas del siglo IV. Ya hemos indicado cómo las representaciones iconográficas que podemos encontrar en los mosaicos de estas villas solían hacer referencia a historias de las mitologías clásicas. Con todo, hay un elemento que podemos hallar tanto en la pintura como en los mosaicos del Alto Imperio, de los siglos I, II e incluso del siglo III, que en estas villas del siglo IV ya han desaparecido. Las representaciones claras de los dioses, comenzando por el padre de todos los dioses, Júpiter. Si bien es cierto que podemos entender la historia mitológica que hay detrás de cada uno de estos mosaicos, si bien es cierto que podemos entender que nos encontramos ante Aquiles, ante el caballo Pegaso o ante Helena, la Helena de Troya, lo que no tenemos son representaciones de dioses con una función cultural. No de sorprendernos, estamos en el siglo IV, en ese momento en el que ha comenzado la centuria con la libertad de culto que Constantino ha dado a los cristianos, y un siglo IV que se cerrará en los tiempos de Teodosio, en el que el cristianismo se convierta en la única religión oficial y válida dentro del Imperio Romano. En ese paulatino proceso de cristianización del imperio, hemos de preguntarnos si quizás una forma, entre comillas, de conservar estas tradiciones clásicas, estas historias mitológicas, era representarlas en estos espacios privados de las villas rurales. A la larga estamos hablando de unas casas de campo, de unos lugares donde el propietario se podía hacer acompañar, de los más íntimos, donde no necesariamente había que mostrar la nueva orientación religiosa mayoritaria del imperio, el cristianismo, y donde aún era permitido
poder hacer estas referencias al mundo mitológico de una forma pausada. Insistimos, ya no hay las representaciones de los grandes dioses, solo historias que a la larga hasta podían ser utilizadas con algún fin moral o de mero entretenimiento. A su vez, hay otro elemento a recuperar de las decoraciones de estas villas del siglo IV. El hecho de que mayoritariamente lo que nos vamos a encontrar son mosaicos, de que la apuesta de ornato principal de estos propietarios rurales sean estos mosaicos, implica la creación de una forma de representar las figuras circunscrita a las técnicas propias de estos mosaicos. No tenemos la misma capacidad para generar volumen a la hora de pintar un espacio con las teselas de un mosaico que si lo hubiéramos hecho con los pigmentos propios del fresco, por ejemplo. Esto supone que esas representaciones, digamos, son más rígidas, pierden cierta naturalidad, y es muy curioso porque veremos cómo en los siglos siguientes será la forma más habitual de representar las figuras, aunque vuelvan a utilizarse las pinturas y no los mosaicos. Es decir, se estaba creando una estética en este mundo de los mosaicos que va a tener éxito. Probablemente no por el hecho de repetir sin más las soluciones estilísticas de estos mosaicos, como el hecho de que a partir del siglo V o VI, con la Iglesia cristiana triunfante, la importancia de evitar la creencia de que la figura representada es la realidad es fundamental. Y el hecho de que el mosaico ha generado esta estética que muestra claramente que no estamos ante la realidad, sino ante una recreación figurativa de esa realidad, es algo que se va a incorporar a la hora de hacer ese arte cristiano. No queremos provocar la idolatría de los feligreses, haciéndoles creer que el santo que pueda estar pintado en el fresco es el auténtico santo. Vamos a pintarlo de tal manera que entiendan que es una representación, pero que no es una representación veraz, que no es real. Y en ese sentido, la estética de los mosaicos resulta muy interesante. En definitiva, estas villas del siglo IV nos están hablando de un momento en la historia del Imperio Romano en el que la sociedad tiene unos niveles de confort y de éxito económico destacados. Unos niveles de confort y de éxito económico que se demuestran a través de los espacios de ocio que hacen construir en estas villas y, por supuesto, a través de la decoración y los motivos decorativos empleados mayoritariamente en estos mosaicos, pero que a su vez nos están contando la historia del final de un mundo clásico que se va apagando lentamente según crece el mundo cristiano. Las villas del siglo IV, por tanto, no son el reflejo de un imperio en crisis, de un proceso desurbanizador ante la incapacidad de las ciudades romanas de seguir manteniendo a sus habitantes. Al contrario, los habitantes de estas villas tienen un nivel de vida muy superior al que podríamos imaginar, pero sí son un reflejo de estas tensiones que se estaban viviendo entre la nueva sociedad cristiana exitosa y esa sociedad clásica que poco a poco se iba apagando y que iba abriendo las puertas al mundo medieval.